Vamos a ir, el secretario de Salud acaba de mandar un tuitazo desmintiendo las fabricaciones que han puesto los periódicos Ferrer Ángel y los periodistas en Puerto Rico sobre la situación en el Departamento de Salud. La tuiteé, la retuiteé, por lo tanto ustedes pueden ir y leerla. Pero realmente esto es todos los días, todos los días. La otra nota que tengo, por supuesto aquí, llamaron a David Begnaud, que es el periodista famoso de CBS que se ha encargado de cubrir los asuntos de Puerto Rico, y Begnaud va a hacer una serie en los programas mañaneros sobre la crisis del fin del mundo que hay en Puerto Rico y cómo se está muriendo todo el mundo por falta de luz y todo esto. Así que espérenlo, que viene por ahí. Y eso nos lleva a otra de las notas que salen hoy, y es que la Cámara de Representantes Federal va a señalar vistas el día 15 de septiembre sobre la recuperación de María 5 años después, incluyendo la situación eléctrica, y el 22 de septiembre para la ley promesa. Esto es lo que se llama bla, 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 bla. Esto es guasa. ¿Cuántas vistas hemos visto en los últimos 5 años de la situación después de María, promesa, todo eso? ¿Qué ha hecho el Congreso? Nada. De hecho, cuando se le... que Puerto Rico se discrimina en los fondos de salud y Medicaid, ese mismo Congreso, sí, el Congreso del presidente Joe Biden se ha opuesto a que se le dé trato igual a Puerto Rico. Dice, eso es el Congreso, eso es, cada uno patea la lata para el frente. Y entonces vienen a estudiar la situación de salud. Pues si la situación de salud está creada por el discrimen mismo del coloniaje. Así que cuando entonces vienen a investigar la situación de energía, perdónenme, Luma está ahí porque la puso el Congreso, porque la quería la Junta de Control Fiscal. La privatización del sector privado es, del sector de energía eléctrica, es obra y gracia, no del Espíritu Santo, obra y gracia del gobierno de los Estados Unidos. Entonces van a investigar cómo va a ser. Estamos sumamente sorprendidos que está esta situación. Es parte del chiste. Y hoy, la nota que tenemos de la crisis energética no es por Luma. Hay 2 generatrices averiadas, la de energía eléctrica Costa Sur y AES. Las 2 están averiadas. Y cuando se averían, ¿por qué están averiadas? Porque mire, está fuleteado el sistema. Después que pasó en la cercanía el huracán Earl, y después de toda la lluvia que cayó, y después de los calores que están haciendo, los sistemas colapsan. Hoy, California le está pidiendo a sus ciudadanos que por favor apaguen el sistema eléctrico en sus casas porque vienen apagones selectivos. China está en la misma situación. Estamos en la época del calentamiento global y las generatrices se dañan cuando están operando a capacidad, se calientan, se funden, cuanta madre hay, sea nueva o vieja. Pero eso no se lo van a decir aquí. La prensa puertorriqueña no le va a atar a ustedes el problema, ¿verdad?, de saturación en términos de los servicios eléctricos y energéticos en Europa, en el oeste de Estados Unidos, en China. No, porque si se lo dicen a ustedes es desmontarle, es contradecir el discurso de la culpa de Luma. ¿Vieron? Ahí está la cosa. Bueno, vamos a ir al tema que prometimos, que es la situación del PNP. Hay una vacante de un puesto, de esas porquerías de puestos del Senado colonial. Se fue Henry Newman, hay que hacer una elección. ¿Y quién es quien aspira? Aspira el angelito de la caridad que tiene el PNP, parte de los políticos profesionales que tiene,
que nunca sueltan, y ahí aparece el gran Juan Oscar Morales. Mire, Juan Oscar Morales es pura... Pero si los PNP quieren postularlo, no hay quien lo pare. Ese es el problema con los vividores estos. Entonces aparece una persona muy educada, cualificada, una cara nueva, Segismundo Gutiérrez, y se hace eco del mensaje de los comunistas de que la división de su partido, el comisionado electoral, la comisionada electoral, están cometiendo fraude con los votos por adelantado y todo eso. Y entonces el Victoria Comunista, que es el Partido Comunista, viva, esto es un asunto ideológico, esto no es asunto de un puestecito tontejo. Si yo fuera sanjuanero y fuera a votar, yo votaba por Segismundo Gutiérrez 1000 veces para no tener al bambalán de Juan Oscar Morales. El problema es que Segismundo Gutiérrez se convirtió en otro Betito, en otro papagayo de lo que es. Mire, esa junta, como es, ese comisionado electoral, esa división electoral del PNP, las poquitas cosas que funcionan en ese partido. Pero aparte de eso, esa es la gente que van a defender los votos de la estadidad. ¿Cómo usted le va a socavar como estadista la base diciendo que es fraude y que son una trulla de pillo? Por lo tanto, Segismundo Gutiérrez la embarró, porque se convirtió en lo que son Beto Padre y Beto Hijo en la República Popular de Toa Baja, que lo menos que tiene es de estadista o PNP. De hecho, el PNP tiene que ponerle un candidato en contra de Betito Márquez para tumbarlo, aunque se elija un popular, porque no pueden haber, de nuevo, esta gente que se disfraza de estadistas y terminan siendo comunistas o independentistas. Ya, ¿cuántas veces lo van a coger de tonto? Y Segismundo Gutiérrez se le fue la mano. ¿Por qué? Porque es más importante el puestecito. El puestecito ese de ñoña es más importante que el ideal o defender los votos o todo lo que hay. Ahí los dejo a las Maccabi. Ese es tu partido, mano. Qué clase de bollete. Primera hora pone ahí, hay candela en la contienda del PNP, en la silla vacante. Te dejo esa. Pues mira, Luis, primeramente, como siempre, un honor, un privilegio estar contigo todos los miércoles y con esa gran audiencia de La Mirilla por la cadena Noti1 en todo Puerto Rico. Pues mira, este tema es delicado y tú lo has tocado en una parte, porque sabes que los enemigos de la democracia y las libertades, a falta de voto, mucho alboroto, y siempre están tratando de convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo. Y entonces, últimamente, nuestro sistema electoral es uno excepcional. Viene gente de todo el mundo a verlo y donde se nutre de la desconfianza, y mientras más partidos hay, más desconfianza hay. Por ende, prácticamente es imposible de que alguien pueda hacer un fraude electoral. Pero claro, los que pierden siempre tienen que buscar una excusa para poder llevar su mensaje. Y aquí lo que no me gusta de todo esto y lo que hay que tener cuidado, el PNP ha tenido que hacer muchas elecciones especiales, igual que el Partido Popular, por la cantidad de personas que han tenido que renunciar por las acusaciones, etcétera, o por vacantes, como fue en este caso de Henry Newman, una vacante en el Senado por San Juan. Y yo creo que el PNP, como tú dices, es el único partido estadista, es el vehículo estadista, es lo único que tenemos en Puerto Rico, porque prácticamente ya el Partido Popular desapareció, el PIB está desprestigiado, igual que Violencia Comunista, pero el PNP como instrumento ideológico de la estadidad tiene que estar ahí, tiene que estar sólido, y cualquier persona que ponga en duda de adentro del PNP lo que es la validez de una elección especial o de las elecciones, lo que hace es dar municiones para que luego insinúen que en las elecciones generales
nosotros y la estadidad y el PNP ganan no con los votos, sino porque se roban las elecciones, y eso es falso, y esa es la parte que a mí me preocupa. Pero en el caso del PNP tiene que asegurarse, ya que en este tipo de elección especial son de los partidos y quien lo maneja son los partidos, tienen que asegurarse de tener una pureza, y las personas que están trabajando ahí que no tengan ninguna relación con nada, que nadie pueda sacar ningún comentario ni nada negativo, porque como tú tocaste y yo te estoy trayendo ahora, la pureza del sistema es bien importante para que luego no engañen al pueblo diciendo que las personas que ganan no fueron las electas realmente por el pueblo, y esa es la parte que me preocupa, y los progresistas, los estadistas tienen que tener mucho cuidado y tratar de resolver los problemas internos que pueden pasar, pero internamente, y no darle municiones y darle gasolina a los comunistas, a los socialistas, a la izquierda radical. Fíjate la posición imposible que pone esto los electores de San Juan. Tienen un individuo que está gastado, que todo el mundo sabe que es un titerón, que es este señor Juan Oscar Morales, y a la misma vez tienen una cara nueva, que está preparado, pero que se volvió loco y empezó a acusar a todo el mundo de fraude, cuando eso es parte de, o sea, el voto por adelantado, el voto encamado es un derecho, y obviamente el PNP es el partido que mejor está organizado para sacar ese voto. Bueno, pues si no han votado tan siquiera, ¿cuál es el problema que tiene? Pero nuevamente entonces la única opción de limpiar la casa se daña por esto. Eso mismo tiene el partido, el PNP tiene un problema serio con los marques. Tuabaja está cundido, ya lo han llenado de empleados socialistas a todo lo que da, y el PNP lo ha permitido porque Betito Márquez se pinta como el gran héroe. No, yo soy un liberalote y mi hijo es independentista, ya, bueno, es estadista, pero es socialista a todo lo que da, y el hijo es el que manda, y tienen a todo lo que da. Oye, el PNP, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese partido? Lo que pasa, Luis, es que igual que en el Partido Popular hay personas que son casi estadistas y otros que son independentistas, y hay de izquierda radical y socialistas comunistas. En el PNP hay personas que están en el PNP y son PNP, pero no necesariamente son estadistas, y tú los ves con unas ideas y unas tendencias muy cooperativistas, muy socialistas. Anteriormente, ¿te acuerdas que había otro alcalde que creía en que nuestro sistema no debía ser el sistema republicano y favorecía la bicameralidad y defendía varias cosas que van en contra del estadismo y de lo que es el gobierno republicano que nosotros queremos? Así que tú tienes razón. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer el Partido Nuevo Progresista es transformarse y tiene que limpiar la casa desde alcaldes, legisladores, en todas las posiciones, de arriba abajo, y buscar personas que su norte sea la estadidad, que lo que vengan es realmente no a buscar trabajo, ni a tener posiciones, ni a lucrarse personalmente, que sea a dar un trabajo con unas ideas y con unos resultados en salud, en educación y en desarrollo económico. Pero lo más importante, que vengan con un norte estadista allá. La prioridad es resolver esto, que nos convirtamos en un Estado, y ya como un Estado soberano, prácticamente la inmensa mayoría de los problemas van a caer en sentido. El problema más grande que tiene Puerto Rico en todo esto que vemos en salud es la desigualdad, es que no hay igualdad, es que todo el mundo se nos va, porque allá hay calidad de vida, allá se vive mejor, hay mejores salarios, todo es mejor. Aquí el problema no es que haya una crisis hospitalaria ni educativa, es la colonia, es vivir en lo que tú llamas la cochina colonia en desigualdad. No quiero que te me pierdas por el bosque. Vamos a ir al PNP. Ahí hoy la jueza Silvia Carreño les petó al corrupto del Valle 5 años, mi hermano, casi 5, más de 5 años se tiene que chupar. Este era el que cogía de parte de los empleados, los extorsionaba. Y en ese 4 años y medio. Bueno, va a tener, son 50 y pico de meses. Sí, cuando tú le des cuenta, pues un poquitito, pues tiene que servir los 4 años casi completitos y algo más. Pero mi hermano, Nelson del Valle, o sea, ¿qué es lo que está pasando en el PNP? Por eso es que están como están.
porque lo único que aparece son los guimos como Oscar Morales. Entonces cuando aparece alguien que puede dar el grado, como un Segismundo Gutiérrez, viene y la barra, se casa. No, yo quiero ser liberal aquí. Déjame hablar peste de la unidad electoral del partido que va a proteger mis votos si yo salgo electo. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Y es lo que te digo, primero es sus intereses particulares, como en el caso de Nelson del Valle, que ¿verdad? Se limpió los chavos, y en el caso este, que primero son sus electoralismos. Por eso está la cosa como está. Pero Luis, el pueblo estadista, esa base grande estadista, que es la más grande en Puerto Rico, tiene una responsabilidad y tiene que en las elecciones especiales y en los eventos, igual que en la primaria de pueblo y en la elección general, tienen que salir en masa, pero las primarias son lo más importante, porque ahí es que se pueden buscar a hombres y mujeres capacitados con un verdadero norte estadista. Fíjate, la gente que tú mencionas, que levantan las manos, que son acusados, busca qué han hecho por la estadidad. Nada, lo que han hecho es buscar trabajo, lucrarse, todo es para ellos. Necesitamos gente que venga a servir, a darle a Puerto Rico de su intelecto, de su inteligencia, de su preparación, de su capacidad y con un norte estadista. Y la base es la responsable de que ya se levante una nueva generación de líderes que no le respondan a hombres, que le respondan a un ideal y que le respondan al servicio público, a la honestidad, a la honradez. Y la base es la que tiene que trabajar en eso. Tú sabes que en la última elección, la general, como la de representantes por San Juan, la alcaldía de San Juan, el Partido Comunista formó un issue precisamente con los votos adelantados, claro, con los votos de enfermos, con todo esto, porque como le comieron los dulces, pues no podían. Que un candidato del PNP repita el mensaje y que el Victoria Ciudadana vio la luz cuando lo vio, dijo, mire para allá, a Eva Prado se volvió loca con eso, dijo, aquí tengo un camarada, sí, vio a Segismundo Gutiérrez como un camarada y entonces le adoptó el mensaje, que es anatema ese mensaje a la integridad ideológica del partido y a la integridad moral del partido, porque si dice que este partido se roba los votos y un PNP, mire, ahí está, un PNP está diciendo que se roban los votos. Eso es impermisible. Eso es impermisible. Y lo que pasa, Luis, es que cuando uno decide entrar y aspirar, uno tiene que asegurarse de no solamente llegar con un nuevo mensaje y como una persona nueva esperanzadora, tú tienes que tener una estructura electoral, financiera, operacional, tú tienes que tener pueblo, tienes que tener base, porque la realidad es que las cosas que se plantean y que se dicen que ocurren, no hay nada ilegal, es que simplemente hay unas personas que tienen unos controles y que tienen un montaje electoral, porque ya son carreristas políticos, son gente que llevan años en todo esto y hay intereses en todo y logran hacer unas cosas que para los nuevos pues es difícil. A mí me ha pasado, yo hace 1 año y medio aspiré y éramos 8 candidatos. Pero finalmente. ¿tú aceptaste el resultado? Claro, porque cuando tú entras a competir y entras en las condiciones que vas a competir, tú tienes que aceptarlo. Si yo no pude lograr, independientemente de cosas que no me hayan gustado en algunos pueblos, pero si yo no pude lograr que 10 a 12 mil personas, que era mi plan estratégico, fueran a votar, pues yo fallé, no le puedo echar la culpa a nadie, yo fallé que no moví esas 10, 12 mil personas a votar en todo Puerto Rico. Así que si uno decide, uno tiene que asegurarse que tienes la estructura, porque más allá de que tú representes un cambio, tienes que hacer las cosas que políticamente necesitas para competir con las maquinarias de los partidos. No podemos venir a destruir el mismo sistema o el mismo partido en el que queremos ser parte y competir. Al contrario, tenemos que entrar y montar nosotros una nueva estructura y una nueva base dentro de un norte estadista de personas responsables que vengan a servir y no a ser servidos y lograr esa transformación dentro del PNP, no criticando, sino construyendo para construir ese partido que nos dejó don Luis Aferré, Carlos Romero, Pedro Rosselló, y que realmente es ese instrumento de lucha para lograr que Puerto Rico sea el Estado soberano de Puerto Rico. Bueno, yo te comento contigo, porque yo sé que tú eres del corazón del rollo PNP y estas cosas avergüenzan
estas cosas avergüenzan. Primero, no hay manera que los partidos se puedan limpiar. O sea, el sustituto, el que el facsímil razonable de Henry Newman sea Juan Oscar Morales, hermano, y que se autoliquide el que potencial que puede ganarle, pues ahí está. Mi hermano, bueno, sé que vas a hacer tu programa ya mismito, así que, mis amigos, gracias. Siempre un privilegio estar contigo. Y nosotros regresamos con nuestro panel de Garriga Picó y Gregorio Igartúa. ¿Qué temas tenemos? Precisamente vamos a trabajar la cuestión del caso de las grabaciones en el caso de Wanda Vázquez. Vamos a analizar también, después de la apela constitucional, Boric despidiendo ministros en Chile, porque nunca se despiden ellos mismos. Vamos a hablar también de esta cuestión de la crisis de salud y la llamada crisis de salud, que no es otra cosa que una guerra ideológica contra la medicina privada y todo lo que tenga que ver con las aseguradoras. Así que vamos con eso, con Garriga Picó y Gregorio Igartúa, ya mismito a la 1 de la tarde. Y tengo conmigo, como todos los miércoles, al doctor Garriga Picó y al licenciado Gregorio Igartúa. Bienvenidos ambos. Vamos a comenzar con el primer tema, esta nota que sale hoy de que el FBI tiene 24 grabaciones separadas de audio en el caso contra Wanda Vázquez, contra el banquero venezolano Herrera Bellutini y contra Rossini, el exagente del FBI. Básicamente esto es parte del descubrimiento, lo van notificando, ya parte de ese esquema de alegado soborno John Blakeman y Frances Díaz. John Blakeman era parte de la campaña recaudador de Wanda Vázquez y Frances Díaz era la vicepresidenta del Banco Venezolano, se declararon culpables. Hay una nota de que van a radicar una moción aparte de información clasificada por seguridad nacional y para proteger fuentes. Vamos a empezar con las implicaciones que esto puede tener y por qué en este momento. Garriga Picó, empezamos. Saludos, Luis, saludos a ti, al compañero Gregorio Igartúa aquí presente en el estudio, a todas las personas que nos escuchan. Es siempre un placer, una gran alegría poder estar con ustedes los miércoles por la tarde, comenzando la segunda parte de la semana aquí en La Mirilla. Luis, yo creo que tú señalaste bien en la primera parte que esto quiere decir que había mucha gente grabando, que había obviamente este asunto era algo que se venía comentando entre los círculos de law enforcement, de que estaba ocurriendo algo, y empezaron a conseguir personas que pudieron implicar sobre otros asuntos, sobre estos mismos asuntos, y fueron grabando y tienen muchas grabaciones. Tú dices que tú crees que las grabaciones son largas, yo no sé cuán largas son. Además que tú sabes que tú puedes grabar 5 horas y lo que hay de importancia para propósito de evidencia pues puede ser 5 minutos o menos, claro. Pueden ser 2 minutos, o hasta la mención de un nombre, una palabra, puede ser lo importante. Así es que me parece que esto demuestra de que este caso está bien fundamentado y que la defensa pues va a tener muchas dificultades tratando de desprestigiar cada una de las personas y de las grabaciones que se han hecho. La parte más estridente, más cómica en cierta manera de este caso, pues es el hecho de que hay parte de la evidencia se va a pedir que se mantenga sellada por el hecho de que pudiera poner en peligro la seguridad nacional. Eso pues le choca a cualquiera, ¿verdad? Porque los miembros del gobierno de Puerto Rico no tienen que bregar con nada que sea de seguridad propia, seguridad nacional. Probablemente la seguridad nacional la brega el aparato nacional, el gobierno federal en Washington y en sus diferentes organismos y no en Puerto Rico. Pero obviamente aquí hay un ex agente del FBI
que quién sabe en qué parte del FBI trabajó. Tú sabes, el FBI tiene la parte del contraespionaje en Estados Unidos. La CIA lleva a cabo el espionaje y el contraespionaje le toca al FBI. Así que quién sabe si esta persona tuvo algo que ver con el contraespionaje. Y entonces pues hubo un banquero venezolano envuelto. Y Venezuela pues no es un régimen amigo del régimen de Estados Unidos. Así es que especulando meramente aquí, poniendo juntos los cabos, pues uno pudiera pensar que es en ese sentido que hay algo de seguridad nacional, porque un viaje a Culebra no es un problema de seguridad nacional, y cruzar la lancha, cruzar la bahía en la lancha de Cataño tampoco. Así que veremos a ver qué es lo que hay. Bueno, Gregorio, ¿qué podemos deducir de esto? Tú como abogado, postulante, ¿qué puedes sacar de esto? Pues mira, Luis, primero que nada, muy buenas tardes a ti, a Garriga y al público que nos escucha. Yo lo que estoy viendo es, y no es que esto sea novel, que utilicen grabaciones y eso, obviamente siempre el gobierno trata de tener la mejor evidencia posible para llevar su caso, pero creo que se ve un énfasis reforzado en obtener evidencia, ya sea de videos o grabaciones, por el gobierno federal en aras de quizás casos anteriores que no tuvieron el éxito que ellos esperaban, incluyendo el del exgobernador, por usar uno de ejemplo, Aníbal Acevedo Vilá, porque requerían que las personas llegaran a una serie, hicieran unas inferencias, llegaran a unas conclusiones, y dada el nivel político cargado político, pues no es fácil conseguir necesariamente a un jurado que te lleve a una convicción. O sea, quizás lograr la acusación, sí, pero no a una convicción, que es a lo que verdaderamente para lo que se prepara el caso. Así que en ese sentido, yo creo que la experiencia les ha demostrado que para lograr convicciones, y el gobierno federal casi nunca juega para perder, tienen que tener evidencia que sea casi indiscutible. En segundo lugar, nos trae a consideración que tenemos que ser cuidadosos cuando vemos de primera instancia llegar a conclusiones, cuando vemos los indictments o ¿verdad?, los pliegos acusatorios, porque el detalle completo no surge de primera instancia. Entonces muchas veces uno ve, más allá de la defensa del implicado, que obviamente siempre va a hacer su trabajo y tiene que salir inmediatamente en gran medida a desvirtuar el caso que se presenta, pero desde el punto de vista de análisis tenemos que tener cuidado y tener ciertas reservas al llegar a conclusiones tajantes de salida, porque muchas veces los indictments, los pliegos acusatorios, no contienen los detalles, muchos detalles que irán surgiendo, y en los casos que hay grabaciones, pues muchas cosas ya no quedarán a nuestro juicio, sino que están explícitamente ahí. Bueno, vamos a ir otro de los temas que surge hoy y que no hemos discutido todavía. El Congreso, vistas públicas el 15 de septiembre, sobre 5 años después de los huracanes y la situación energética, y el 22 de septiembre sobre Promesa. Garriga Pico, ¿qué nos traen esas vistas? Bueno, Luis, eso a saber, yo siempre digo que el gobierno federal es como algo desconocido, ¿verdad? No es que uno no sepa cómo trabaja ni quiénes son las personas, pero siempre hay una serie de intenciones y una serie de proyectos que se hace difícil divisarlos desde Puerto Rico, aunque uno esté en el Congreso, pues no puede estar completamente seguro. Pero déjame decirte que mirándolo como desde el punto de vista del libro de texto, no es nada raro que haya estas vistas. Estas son vistas de lo que se llama overseeing, o sea, dar seguimiento, ver qué es lo que está ocurriendo, dar supervisión a lo que está ocurriendo. Y en ese sentido yo quisiera que el gobierno de Puerto Rico hiciera el máximo posible por utilizar esas vistas para demostrar que, aunque se ha asignado una gran cantidad de fondos a Puerto Rico, no se ha logrado desembolsar esos fondos. Y que, como bien ha señalado el doctor José Ignacio Pesquera,
que en diferentes conferencias lo he escuchado decir que no es problema únicamente de Puerto Rico, es que sencillamente la manera en que está la reglamentación federal no permite que los puertorriqueños hagan uso de ese dinero porque tienen que hacer el gasto los municipios primero y después tratar de conseguir que se le pague por reembolso. Y los municipios en Puerto Rico no tienen esa liquidez para poder atender ese asunto de esa manera. Por lo tanto, me parece que es tremenda ocasión para que el mismo doctor José Ignacio Pesquera y otras personas, don Carlos Ignacio Pesquera y otras personas que estén al tanto de estos problemas, vayan a Washington y traten de conseguir que se viabilicen mecanismos para que ese dinero por fin llegue a Puerto Rico. En cuanto a promesa, pues de nuevo no hay nada raro en que se le dé seguimiento, de que se haga un overseeing de lo que haya ocurrido con promesa. Yo creo que en el caso de promesa hay algo que va más allá, y es que yo entiendo que el Congreso está loco por acabar con la Junta de Supervisión Fiscal, no por las razones que tú das en contra de la Junta, sino porque para ellos es un dolor de cabeza tener la Junta y estar en las situaciones en que se encuentran. Por lo tanto, yo creo que ellos están en todo momento tratando de ver si hay una forma en que la Junta pueda, que ellos puedan terminar la vigencia de promesa y sustituirlo con algo que no les cause a ellos tanto problema como, por ejemplo, tener que hacer estas vistas públicas de seguimiento. Pero eso requiere, por supuesto, el problema con tratar de eliminar promesa es que los bonistas y los juntaderos estos tienen enormes lazos en el Partido Republicano y van a ir al Senado a pedir que no eviten, que no eliminen la Junta de Control Fiscal. Yo el problema que veo desde acá, desde Puerto Rico, Luis, es que nosotros no estamos preparados para la época de pospromesa. Eso es otra cosa. En Puerto seguro. Rico no existen los mecanismos para ponerle rienda al gasto público y a las peticiones de los políticos una vez salgamos de promesa. Y lo que tú ves, al contrario, la espera que están gente de todos los partidos esperando que se vaya a promesa para empezar a gastar como de la manera irresponsable que se gastaba antes. No hay que buscar si es necesario enmendar la Constitución de Puerto Rico para crear un organismo supervisor del gasto público y de que se ajuste el gasto público exactamente a lo que dice la Constitución. Deberíamos hacerlo porque no podemos darnos de lujo de nuevo de caer en lo que estábamos antes. Gregorio Gartúa, cada vez que yo veo estas vistas me río porque esto es un show de los legisladores y a final de cuentas llevamos ¿cuántos? 7 años protestando con promesas y vistas y todo lo que hay. Llevamos años con la cuestión de energía eléctrica. 5 años, todos los años que se cumple el aniversario de María, ahí vienen a preguntar. Y no hay absolutamente nada, aparte de que este híbrido que han hecho de privatizar la mitad de energía eléctrica, la parte de distribución para Luma, pero se queda nacionalizado la parte de la generación, es parte del problema creado por ellos mismos. Pues mira, Luis, coincido con ustedes que el proceso post-María y post-Junta, post-nombramiento de la Junta, ¿verdad? Porque la Junta está vigente todavía, deja mucho que desear, entre ellos no solo desde el punto de vista institucional, sino también desde el nuestro colectivo. Yo siempre he señalado que una de las desastres quizás más grandes que María y que la Junta es que el pueblo de Puerto Rico, como reseña Garriga, ante estas situaciones no hay una disponibilidad de hacer cambios profundos, hacer un acto de contrición de cuáles han sido los problemas y buscar cambios, sino es la insistencia en regresar a lo que había antes a toda costa, al mismo sistema que nos trajo hasta aquí. Pero por otro lado, yo creo que me es bien curioso, y no lo presento como una teoría de conspiración ni nada, ni tampoco quiero ser demasiado cínico, pero la realidad es que todos sabemos que en las próximas semanas es un momento clave para la discusión del proyecto del estatus, y que durante los procesos de discusión de ese proyecto de estatus, algunas de las cosas que se querían negociar, algunas de las personas estaban relacionadas precisamente
a estas áreas, al área de la Junta, al área de la reconstrucción de María. Y yo no quiero pensar que estas vistas ahora surgen para tratar de llamar la atención y dar la impresión de un caos justo antes de que se considere el proyecto del estatus. Este énfasis así de momento, aunque se hacen regularmente este tipo de vistas, que de momento surjan estas vistas cuando el tema, y es de todos conocido que la semana que viene va un contingente de personas a discutir los asuntos del estatus, pues me parece un poco curioso, cuestionable, y hay que ponerle el ojo. Es la misma basofia de siempre y de siempre y de siempre, y total, patearon la lata más adelante después de las elecciones, a ver quién diablos, con un cambio de Congreso, como probablemente ocurra, por lo menos a nivel de Cámara, a ver quién después toca el tema. Oye, Garriga, mira, Luis, me preguntan aquí por las redes lo siguiente. Asume que la Cámara aprueba el proyecto en diciembre. Viene un nuevo Congreso. ¿Eso no se vale para el nuevo Congreso o el Senado puede tomar ese proyecto y hacer lo suyo? ¿Cómo es el proceso cuando hay cambios de Congreso? Muerte súbita. Una vez termina el Congreso, el Congreso 117, se acabó, todos los proyectos que quedaron pendientes se eliminan y hay que volver a erradicarlo todo completo. No hay, en Puerto Rico los proyectos pueden tener hasta 4 años de vida si se presentan en enero del año inmediatamente después de la elección y pueden estar vivos hasta el diciembre del último año del cuatrenio. Pero en el Congreso son 2 años de vida, sencillamente mueren. Lo único que pudiera hacer es que quede eso como un ejemplo, de la misma manera, por ejemplo, que ahora cuando se hizo el HR 8393, que es el llamado proyecto de consenso, se fueron los profesores de Derecho a buscar en el S244 y en el S712 que se había aprobado en la época de Johnston para ver cómo definir cada una de la fórmula y ver cómo se hacía el mecanismo de decisión entre ellas. Pero mira, Luis, déjame añadir una cosita en términos del gasto. Ayer, esto es hecho, ayer el Senado Académico de Río Piedra, del recinto de Río Piedra, aprobó una resolución exigiéndole a las cámaras legislativas de Puerto Rico que volvieran a aprobar la fórmula del 9.6% del Fondo General para la Universidad de Puerto Rico. O sea con esa clase de actitud, ¿cómo podemos pensar que una vez terminadas las funciones de la Junta, si es que terminan algún día, vamos a tener aquí responsabilidad fiscal? Es cierto. En eso, Igartúa, ¿qué te parece todo esto? Bueno, yo digo, yo me sorprendí. Quizás lo pueden llamar ingenuidad, pero yo realmente tenía la expectativa que este tipo de cataclismo económico y natural como los que nos ocurrieron, pues tuvieran algún efecto directo en la conciencia de los puertorriqueños, que como he dicho anteriormente, que hubiese habido un acto de contrición, que se hubiera sentado todo el mundo, mira, no podemos repetir esto. Y la realidad, tristemente, es que con excepción de varios cambios y algunas cosas, la realidad es que estamos de vuelta como si no hubiera pasado nada, como si esto hubiesen sido meramente escollos en el camino. Y es preocupante porque esto lo que nos lleva es a concluir que volvemos al mismo sitio de donde vinimos. No hay junta, o sea, puede acabar la Junta, yo preferiría que la Junta acabara hoy, pero Puerto Rico tenemos que dejar establecido claramente, y yo tengo muchas críticas y muchas reservas, quiero aclarar, sobre la forma en que la Junta ha operado, incluyendo el hecho de que yo no creo que se hayan empapado adecuadamente del sistema legal y gubernamental de Puerto Rico, y que no han servido de puente con el gobierno federal para lograr ciertos cambios, algunos como el que mencionó ahorita Garriga, de que el matching que se le requiere a Puerto Rico, aunque sea temporalmente, se redujera o se eliminara. Pero
más allá de todo eso, pueden traer las políticas que quieran. El día que volvamos a la democracia a nivel estatal, porque sabemos que a nivel federal no la tenemos, el día que volvamos, vamos a volver a lo mismo, porque es que estamos argumentando las mismas premisas, estamos insistiendo en las mismas cosas. O sea, ¿qué es lo que tenemos en la calle? Algunas personas, aunque no es la mayoría del pueblo, buscando que vuelva la energía a lo mismo, la universidad solicitando que no haya ningún tipo de cambio, y el público en general lo que quiere que no haya mayores recortes en el gobierno sin que le suban las contribuciones. Pues obviamente quieren lo mismo de antes, que no se podía, que no funcionó, y vamos directo a lo mismo en la medida que no aceptemos que necesitamos cambios drásticos. Gracias, Gregorio Igartúa. Cuando vamos a ir a la pausa, cuando volvamos hay 3 temas que vamos a tocar. Primero, la crisis de salud, número 1. Número 2, lo que es el ente del pagador único. Y número 3, lo que implica el plan de salud universal que está pidiendo el Colegio de Médicos. Así que todo eso cuando regresemos después de la pausa. Sector uniones y los sectores radicales en contra de la medicina privada en Puerto Rico, no solamente con los planes médicos, y hay 3 palabras clave. Número 1, la unión pidiendo pagador único, y número 2, el colegio médico pidiendo un plan de salud universal para todos los puertorriqueños y que se extienda. Eso obviamente tiene unas implicaciones. Garriga, vamos a traducir el Klingon de la izquierda, a ver si lo entendemos. Bueno, vamos a ver, Luis. Lo primero, déjame hacerte un comentario al margen, que a mí me parece bien raro que el periódico El Nuevo Día esté empujando esto, cuando si yo tengo la información correcta, el Grupo Ferrer Rangel tiene una de las aseguradoras de salud en Puerto Rico. No sé si estoy equivocado en este último punto, pero entiendo que hay que tienen acciones en una de las aseguradoras. Sí, de las aseguradoras. Yo no lo sabía eso. Bueno, pues puede ser que no sea correcto, pero lo voy a averiguar para el próximo programa. Vamos a los 2 puntos estos. Estos 2 puntos, como tú bien señalas, hacen que la única solución sería una medicina socializada, es decir, una medicina socialista, que no sería una medicina socializada, sino volver a lo que era la medicina de los hospitales de distrito, los hospitales de área y el hospital de centro médico, que eran sencillamente el equivalente, como tú bien señalaste, de las oficinas de gobierno llenos de personas buscando servicios, sentados por todos los rincones. En Ponce, yo vi una vez, siendo estudiante, llevé un amigo que se dio un golpe pequeño al hospital de área, y vi en un de los sitios de espera, o de las salas de espera, una persona morirse de espera, de estar esperando allí que la estuvieran atendiendo. Claro, eso pues fue un evento, y yo no digo, a todo el mundo no le pasó eso, pero esa era la clase de cosas que uno veía dentro de esa situación. Ahora, vamos a separarlo. Que si yo quiero que todo el mundo en Puerto Rico tenga un seguro de salud, sí, definitivamente. Yo quisiera que todo el mundo en Puerto Rico tuviera acceso a servicios de salud, ya fuera que lo pudiera pagar o ya fuera que el gobierno ayudara para que lo tuviera. Lo que pasa es que la manera de lograr eso no es como ellos están tratando de hacerlo, mediante ese pagador único, que quiere decir que el gobierno se convierte en el único proveedor de servicios, lo cual quiere decir que los servicios que provee el gobierno van a ser bien limitados y bien deficientes, sino como tratamos de hacerlo cuando yo estuve en el Senado y estuve en la Comisión de la Reforma de Salud con el doctor Pedro Rosselló dirigiéndola, que era dividiendo los costos de salud entre diferentes sectores del gobierno estatal, sectores del gobierno federal, sector privado, sectores de las agencias de
de las corporaciones públicas y otros que habría que crear dentro de las comunidades. Cuando tú no pones todos los huevos dentro de la misma canasta, cuando tú divides el peso de ese presupuesto entre diferentes instituciones, entonces es posible llevar a cabo un proceso de llegar hasta todo el mundo. Si tú tratas de tener un pagador único y cubrir a toda la población, eso se hace de la siguiente manera, Luis. Tú coges todo el dinero que tú tengas para gastar en salud y lo haces un solo pote, y entonces cuentas el número de catarros que va a haber, el número de operaciones de corazón abierto que va a haber, el número y entonces tú empiezas a decir, bueno, pues vamos a hacer la de corazón abierto, vamos a hacer la del apéndice, vamos a hacer esto, y empiezas a dejar fuera las que te parecen menos importantes, con lo cual lo que haces es que excluyes la mitad de las condiciones de servicio de salud. ¿Y qué ocurre? Pues pasa como en Canadá, que teniendo un pagador único, la gente tiene que ir a Estados Unidos a tratar de conseguir los servicios, porque en Canadá se lo dan dentro de 9 meses, mientras que el servicio en Michigan lo consigue en 2 semanas. Y eso es lo que quiero traer con Gregorio, la parte legal. Una vez tú estableces y entregas una tarjeta y decir tu derecho a la salud es esto, el médico viene obligado a hacer 2 cosas. Número 1, aceptarla. Y al aceptarla quiere decir aceptar el pago o la regalía que le dé el único pagador, que sería el Estado. Y número 2, más importante aún, no te puede venir a decir el médico, no, yo te voy a atender en marzo porque tengo la lista llena. Porque tú vas a reclamar un derecho constitucional con esa tarjetita te está dando, y tú dices, no, espérate. Esto es mi derecho. Yo tengo derecho a que usted me vea mañana o la semana que viene. Yo necesito que usted me vea ahora, no dentro de 4 meses cuando usted le da la gana y teniéndome en una oficina esperando 7 horas a que me atienda. O sea, cambia toda la situación. Eso pone una nueva presión sobre el médico. Gregorio. Luis, mira, definitivamente, empezando por la parte jurídica, definitivamente que eso presupone una serie de cambios como los que tú mencionas, y se puede vislumbrar ciertos problemas a largo plazo. Es una de las reservas, ¿verdad?, que que yo tengo con la forma en que se ha querido trabajar ese asunto constitucionalmente, y es que, como sabemos, esa es la primera etapa, pero poco a poco entonces la concepción de la salud, la definición de lo que es salud bajo esa disposición constitucional se va agrandando y se va agrandando a tal nivel donde entonces básicamente hay una obligación, hay una carga al sistema por cuanta cosa hay que ni siquiera se vislumbró y que estaba bien intencionado. Nadie ha dicho que no era una intención correcta, pero no todos los asuntos tienen que llevarse a nivel de derecho constitucional para resolverse, porque trae otros problemas. Pero mira, Luis, te quería mencionar algo, porque es que el problema que hay es que a veces, y yo uso esta palabra mucho en el programa, pero se forma un frenesí con un problema y se pone a discutir, y a veces a lo loco se quieren implementar soluciones, algunas motivadas ideológicamente, que terminan siendo peores que el problema. O sea, la salud, reconocemos que hay un problema, reconocemos que en la forma que se ha operado o que operan las aseguradoras es uno de los problemas que hay que trabajar. Pero venir con esta solución, para mí, yo estoy dispuesto a que como sociedad lo discutamos, que nos abramos a estas opciones, pero venir a la fuerza a tratar de lograr estas supuestas soluciones drásticas son sumamente problemáticas. No nos da tiempo de analizar bien, no hay muchas preguntas sin contestar. Nosotros no somos un sistema independiente, estamos en gran medida y dependemos del sistema médico que hay en los Estados Unidos. ¿Cómo encajaría eso? Próximo, ¿qué pasaría con las aseguradoras aquí? Eso estamos hablando, muchas de ellas son capital local. Las aseguradoras de Medicare, porque las aseguradoras son las celadores, las que controlan gastos a nombre del Seguro Social de los Estados Unidos. O sea, están ahí como un requisito sine qua non. Sin eso no hay, porque eso son las que fiscalizan, y de eso que se trata.
control de gasto. Y sí, y Luis, eso sin entrar en el efecto económico que tiene, que estas compañías que emplean a un sinnúmero de personas y que son participantes activos en nuestra economía y son importantes en ese proceso, el impacto que tendría sobre ellas y que por consiguiente tendría sobre la sociedad. Así que una cosa es que queramos discutir los temas y de eso debemos estar todos abiertos, aunque las soluciones no sean de nuestro agrado. Y otra cosa es tratar de meter presión mediática para que rápido se implemente la agenda de algún grupo o subgrupo en detrimento del resto de la sociedad. Y con eso hay que tener mucho cuidado, aun cuando estemos hablando del asunto aún no, sobre todo cuando hablamos de la salud del pueblo. ¿Cuál es la motivación ideológica de concentrar todo el poder de la salud en un gobierno? Luis, es meramente ideológico, como tú señalas. Es cuestión de decir, lo que trabaja es el socialismo, que es lo que ellos quieren decir, porque dentro de los regímenes socialistas, pues el gestor económico único, o casi único, es el gobierno, que es el único que puede legítimamente llevar a cabo actividad económica, porque el resto de las personas que la hagan, que tengan actividad económica, la hacen por delegación de parte del gobierno. Pero lo cómico es que sabemos que mientras más se concentre la actividad en una sola institución y se elimine la competencia y se elimine la fiscalización que puedan hacer una parte de la economía a otra parte de la economía y se elimine todo aquello que motiva a las personas a tratar de hacerlo mejor para ellos salir mejor. Sabemos que eso lleva, en cuanto se elimine eso, lleva a la clase de política socialista que hemos visto que son fatales. Vamos a ver si Venezuela tiene un mejor sistema médico que en Puerto Rico, con todo lo que digan. Vamos a ver si en Cuba, los cubanos les gusta echársela de que el sistema de medicina cubano y que es fantástico, que tiene los mejores adelantos. La realidad es que en Cuba la medicina es para unos pocos. La mayor parte de las personas nunca ven a un médico de verdad, lo que nosotros conocemos como un MD, un doctor en medicina, que haya pasado todos los exámenes de la American Medical Association. Lo que vemos son en Cuba sí tienen unos trabajadores de la salud que llaman médicos y que sí pues pueden poner inyecciones, pueden diagnosticar cosas pequeñas, pero que no jamás son verdaderamente tienen la conocimiento para tener una medicina, no digo yo de terciaria ni secundaria. Así que eso, lo que quieren es hacer el socialismo meramente por interés ideológico, porque saben que en la práctica eso no trabaja. Pero eso es un anatema, eso es contrario y esto los invito a los dos a discutir esto, pero, o sea, el médico que está obligado a pertenecer al colegio médico y que el presidente del colegio médico abogue por la medicina socializada y acabar con la práctica del médico, o sea, ¿cómo diablos los médicos se zafan de eso? Porque eso va contrario al interés de los especialistas, de los internistas, de los médicos de familia, de todo tipo de ¿verdad? Médicos que hay en Puerto Rico. Yo no entiendo eso, Igartúa. Luis, no, es que no solo no lo entiendes tú, es que la realidad, yo creo que a veces lo hacen hasta, de nuevo, quizás estoy siendo ingenuo, pero algunos a veces lo hacen hasta sin ser, sin yo creo que haberlo pensado bien, y como son temas que se ponen, que se empiezan a discutir públicamente y como que se ponen de moda los conceptos, pues lo tiran sin analizarlo, pero es un contrasentido porque estamos viviendo en un sistema que hace casi 30 años se transformó de uno eminentemente público a uno eminentemente privado, y que como consecuencia de eso sí han habido algunos problemas, como es natural que pasen en todas estas reformas, pero también se ha creado capital, se ha creado muchas clínicas privadas, se han creado de todo tipo.
Exacto, se ha creado muchos negocios, en la práctica, aunque tenemos menos médicos, la realidad es que es mucho más lucrativa que lo que era antes en muchos aspectos, así que la realidad es que tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas y de este tipo de medidas, incluso en términos legales, o sea, podría darse el caso de entidades que bajo ese tipo de regulación se podría considerar un taking por parte del gobierno. Así que, por efectos de regulación, así que yo creo que hay un interés de algunos de protagonismo, otros que, como dije, utilizan temas de moda y los quieren propagar, pero finalmente, también la realidad es que en un sector de la población en Puerto Rico está engranado una mentalidad socialista que aún con toda evidencia en contrario y con nuestra experiencia que ha implementado muchos de esos sistemas por muchos años, pretenden seguir implementando lo que nunca ha funcionado. Esa resistencia al cambio llega hasta ese nivel. Garriga Pico, es obvio, si tú le dices a la mayoría de los médicos que tienen que trabajar para el gobierno y aceptar lo que el gobierno le da y que no hay planes privados porque esto le tienes que atender a todo el mundo, obviamente nos quedamos sin médicos. Ciertamente, Luis, esa sería la consecuencia de establecer esta clase de sistema, es que sencillamente nos quedaríamos sin médicos. Fíjate que precisamente ellos, los críticos del sistema al momento, que quieren el pagador único, entienden de que el problema por el cual se van los médicos es que tienen problemas con los médicos, con los planes médicos que pagando. Imagínate si esos planes médicos, en vez de haber muchos, hubiera uno solo, y ese uno solo tuviera el poder de ahogar a cualquiera que quisiera a través de aguantarle el pago. Si ese uno solo pudiera prohibirle al médico que trabajara libremente y cobrara libremente lo que conviene por el servicio que está dando. Si ese pagador único tuviera todo el poder para controlar el gasto médico en Puerto Rico, sencillamente tendríamos no solamente una dictadura, tendríamos una dictadura vacía, porque los médicos, todos serían, los primeros que serían, ¿saben qué serían? Los médicos socialistas que están pidiendo eso ahora. Sí, serían los primeros. Pero es que a la gente hay que explicarle, fíjense que ellos no hablan nunca, Gregorio, nunca hablan de renacionalizar el plan vital, el plan de salud. Nunca hablan de la palabra nacionalizar. El plan universal es socializar la medicina, es la medicina socializada. Nunca hablan de eso, se alejan y vienen con términos bonitos, sí, mira, un plan para todo el mundo. Nunca te explican que eso cuesta. Si ahora mismo cuesta casi 3.200 millones de dólares, darle a 1.4, 1.5 millones, ¿cuánto más costará proveer 3.2 millones una tarjeta de salud ilimitada? Porque aquí es gratis prácticamente. Mira, Luis, el problema de esto es que siempre que hay estos problemas grandes y los quieren resolver con este tipo de soluciones, pues como tú dices, no se dice en todos los aspectos, pero es por una razón, y es que no solo es ideológica, sino es que, como digo, es bonito y da la impresión de que estás haciendo una gran propuesta, pero no estás yendo a los particulares. Este es un problema que es mucho más serio que esto, y hay muchísimas preguntas que contestar antes de tan siquiera uno seriamente proponerlo. ¿Qué va a pasar con los hospitales privados aquí? Si no quieren aceptar eso, ¿van a cerrar? ¿Los van a nacionalizar? O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? No es meramente coger y sacar el problema de las aseguradoras del medio, sino que implica trastocar completamente el sistema, lo cual realmente aquí nunca ha habido. Porque sí, aquí hubo un sistema predominante donde había un elemento público grandísimo hasta los 90. Pero aquí nunca ha habido un sistema exclusivamente de un pagador único público. Aquí siempre hubo práctica privada y siempre ha habido planes médicos privados. Así que ese cambio ni siquiera sabemos cómo trabajaría, no sabemos los particulares, y de nuevo, se vende, la gente se entusiasma
mucho con los temas, lo escuchas en las discusiones, y entonces esto crea el problema que se crea ese frenesí, repito nuevamente, público para que se implemente algo que de verdad va en contra de los mejores intereses de los médicos y del pueblo, y la gente está luchando por algo que verdaderamente no saben lo que es y lo hacen de buena fe porque quieren que mejore el sistema. Los rumores y los bulos que están corriendo son tales, o sea, Torrecotay diciendo que se están muriendo los niños en el pediátrico, y ahora también sacaron que el secretario de Salud, Carlos Mellado, tiene y un familiar de relación con Vieques Airlink, y Mellado tiene que sacar un comunicado que diga: el Departamento de Salud mantiene contratos con Vieques Airlink para servicios de transporte aéreo de pacientes que viven en Vieques y Culebra desde hace más de una década, mucho antes de que fuera yo secretario de Salud. Ni este servidor ni ningún familiar mío tiene relación alguna con esa empresa. Garriga. Luis, si me permite rápido algo que Sí. antes de que se me olvide, que es gracioso que estas personas, estos reporteros y estas personas que siempre se pasan criticando la politización y el que el gobierno hay una participación gubernamental tan grande en todas las determinaciones, pretendan convertir en capital político básicamente el sistema médico de Puerto Rico, donde todo lo va a controlar básicamente el partido que esté en el poder en el momento. El Partido José, Comunista. Paino, Exacto. Garriga, un minuto, Paino. Va a haber un solo partido en el poder, Luis, va a ser el Partido Comunista. Si dejamos que estas personas sigan por ese camino. Pero te voy a decir una cosa, no va a haber un pagador único porque va a haber un plan de salud alterno, que va a ser el plan de salud para los miembros del Partido Comunista y Claro. sus hijos y sus parientes y sus familiares y los médicos que sean afectos al sistema. Lo que van a hacer es dejar al pueblo sin salud, Sin para salud. ellos apropiarse Y los de hecho pocos no va a haber recursos que hay para pagador la salud. porque no va a haber con qué pagar. Gracias, Garriga, y gracias, Iga Ortúa, por estar conmigo hoy. Mis amigos, no se retiren, que por ahí viene Carmen Jovet y Zulma Rosario. Regresamos mañana a las 12 del mediodía.